Amigos, ¿qué tal? Hoy es 18 del 09 del 17. Con ustedes Florentino Corrales, director de temas políticos. Condenan 32 ex paramilitares del bloque Central Bolívar por más de 250 homicidios. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó con una pena de 8 años de prisión a 32 ex paramilitares del bloque Central Bolívar por más de 250 homicidios cometidos en 10 departamentos del país: Santander, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Caquetá, Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas y Risaralda. Entre los principales jefes paramilitares penados, la Fiscalía señaló a Iván Roberto Duque Gaviria, más conocido como Ernesto Báez, Guillermo Pérez Alzate o Pablo Sevillano y Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, por hechos perpetrados entre 1999 y 2006. Este fallo, según el organismo investigativo, también permitió esclarecer 324 casos de desaparición forzada, 213 desplazamientos, 173 reportes de reclutamiento ilícito y 14 situaciones de violencia basada en género en las que las mujeres fueron afectadas por tratos crueles e inhumanos. Además, 4.260 víctimas directas e indirectas fueron reconocidas en la sentencia y con el fin de respaldar la reparación material ordenó iniciar medidas cautelares de extinción de dominio contra bienes de los paramilitares condenados. Entre las propiedades hay haciendas ganaderas, extensiones de tierra en el sur del país, entre otros. Dentro de los crímenes atribuidos a la extinta estructura paramilitar y que el Tribunal Superior de Bogotá incluyó en la sentencia está la masacre de Guadualito en Puerto Asís, Putumayo, ocurrida entre el 17 y 19 de agosto de 2004, en donde 8 personas fueron asesinadas, 6 secuestradas y 21 familias desplazadas. El desplazamiento y quema del corregimiento Vallecito en San Pablo Bolívar. Este hecho produjo que 63 familias abandonaran la población porque fue incinerada el 22 de junio de 2000. Otro de los hechos que se les atribuye al bloque Central Bolívar son las masacres y desplazamientos masivos en Simití, Bolívar, en agosto y octubre de 1999, el homicidio del sindicalista y líder social Livio Tito Hernández, ocurrido el 16 de abril de 2002 en Nariño, la desaparición forzada y homicidio de la menor Noelis Capacho en Barranca Bermeja, departamento de Santander, perpetrado el 6 de abril de 2001, y el homicidio del periodista Flavio Iván Bedoya, sucedido el 27 de abril de 2001 en Tumaco, departamento de Nariño. Esta condena de 8 años a los 32 ex paramilitares es la máxima que permite la Ley de Justicia y Paz, Ley 975 de 2005. En temas políticos, presentamos el informe del director. Gringos. A veces uno quisiera aceptar las cosas que se dicen, pregonan y condenan por razones subjetivas, claro está, pero si se ponen las cartas sobre la mesa, seguramente, y sin ir muy lejos, aparecerán los eternos imponderables, como por ejemplo la anunciada desertificación de Colombia por no estar cumpliendo los compromisos antidrogas, razón de ser de muchas quejas y reclamos del tío San, que vale la pena analizar en el contexto, como para que las cosas vayan quedando claras. Un país con alto consumo de todos los vicios conocidos, marihuana, cocaína, etc., se da el lujo de reclamar al primer productor de cocaína del mundo para que acabe de una vez por todas los cultivos que producen la hoja del alucinógeno y otros más. Es una actitud hipócrita cuando desde hace mucho rato se ha conocido el uso y el abuso de la marihuana y cocaína en los frentes de guerra y en las trincheras, donde los soldados necesitan estímulos para no salir corriendo ante el fragor de la lucha. La afirmación no es nuestra, se hace acopio de lo conocido desde tiempos inmemoriales para que esas tropas, estén despiertas, alertas y respondan a cualquier ataque del enemigo. Pero igual en las altas esferas de la sociedad norteamericana, el consumo de alucinógenos no es un secreto, se hace a conciencia, como se registró hace varias décadas con un gobernador que era periquero, amén de que en los clubes de la alta sociedad de la distribución forma parte del ofrecimiento del día. Entonces se puede preguntar si hace falta una dosis para sobrevivir a la necesidad personal, ¿por qué no suministrarla si es la costumbre? Estados Unidos reacciona
como si el mercado de las drogas los afectara realmente. No son sinceros. Necesitan la marihuana, cocaína, heroína, éxtasis, etc. para estar bien. Sí, la salud se afecta, pero igual el desmonte de las tensiones, presiones, humor, estado de ánimo, lucidez mental y tanto que se ha escrito sobre el tema tiene como aliado la necesidad física del uso de esos productos. Entonces, ¿para qué combatirlos si en el consumo está el placer? Lo que debe hacer el tío San es declarar la guerra interna en escuelas, colegios, universidades, en todas las áreas del saber, para desmontar su consumo, aplicando sanciones severas, no paños de aguas tibias, que no son la solución a tanto daño que recibe la salud por el libre comercio. En temas políticos, este fue el informe del director. Comillas, el presidente Santos deja huella en las Naciones Unidas, cierra comillas, dice María Emma Mejía. Desde hoy el jefe de Estado participará por última vez en la Asamblea General de las Naciones Unidas. La lucha contra las drogas y la paz de Colombia serán los ejes de su intervención, así como los detalles de la segunda misión del organismo para verificar el acuerdo con las FARC. Comillas, pareciera que cada vez que nos reunimos para hablar de Colombia se cumple algún otro hito histórico, cierra comillas, dijo la semana pasada el representante del Reino Unido ante las Naciones Unidas, Matthew Rycroft, cuando el Consejo de Seguridad de ese organismo multilateral aprobó por unanimidad la segunda misión que se encargará de verificar la implementación del acuerdo de paz con las FARC, y los hechos que siguieron le dan la razón. Hoy comienza formalmente la participación del presidente Juan Manuel Santos en el marco del debate del 72 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Se trata del octavo y último viaje que hace Santos como jefe de Estado a la ONU tras una seguidilla de hechos verdaderamente trascendentales que le han servido de oxígeno para impulsar el ocaso de su gobierno, entre ellos el Premio Nobel de Paz que recibió en diciembre pasado, luego de la derrota en las urnas del plebiscito que buscaba avalar lo pactado con la guerrilla. 3 meses antes, en Nueva York, ante ese mismo escenario de la Asamblea General, el primer mandatario había dicho con orgullo, comillas, después de más de medio siglo de conflicto armado interno, hoy regreso a las Naciones Unidas para anunciar que la guerra en Colombia ha terminado, cierra comillas. Pero como hubo la necesidad de llegar a un nuevo acuerdo, que luego fue consignado ante el Consejo de Seguridad, ahora sí cobra relevancia el deseo con el que esperabas llegar Santos hace un año y que mañana, durante su discurso, podrá reivindicar, regresar como presidente de una Colombia en paz. Apenas se está consolidando la implementación y los ojos de la comunidad internacional están puestos sobre las partes comprometidas con su cumplimiento. Esta semana, cuando se conmemora el Día Internacional de la Paz declarado por las Naciones Unidas, 21 de septiembre, comienza la segunda misión de ese organismo en el país. Además, se espera que se conforme un grupo paralelo para verificar el cese bilateral del fuego y hostilidades temporal pactado con el ELN, y Santos aprovechará ambos hechos para destacar su protagonismo. En marzo pasado, un informe de la Oficina Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca reveló que en Colombia hay 188.000 hectáreas cultivadas con coca y puede producir al año 700 toneladas de cocaína. Otro estudio de ese mes de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas indicó que la superficie dedicada al cultivo de coca aumentó en Colombia desde 69.000 hectáreas en 2014 hasta 96.000 hectáreas en 2016. El magistrado Rodrigo Escobar denunciará al exfiscal Jorge Perdomo. El pasado viernes 15 de septiembre, el magistrado de la Corte Constitucional Rodrigo Escobar Gil resultó absuelto en el juicio que se llevaba en su contra por el caso de Fidupetrol, pero ese al parecer no será el punto final en esta historia. Mientras la Fiscalía resuelve si apela o no el fallo, el defensor de Escobar Gil, el abogado Jaime Granados, confirmó cuál será el próximo paso. Comillas, denunciar internacionalmente toda la persecución de que fue víctima en la administración de los doctores Eduardo Montealegre y particularmente de Jorge Perdomo, quienes abusaron de su poder, cierra comillas. Escobar Gil,
enfrentando un juicio porque según la Fiscalía él fue contratado por Fidupetrol para mover sus influencias dentro de la Corte Constitucional y conseguir que ese alto tribunal resolviera una tutela en favor de la compañía. Fidupetrol había sido condenada por la Corte Suprema a pagar 22.500 millones de pesos por haber recibido recursos de regalías de Casanare, una medida que prohíbe la ley porque los recursos públicos no se pueden invertir en operaciones financieras riesgosas. Hace un mes, la Fiscalía pidió condena ejemplar contra Escobar Gil. El juez del caso, sin embargo, encontró que no había pruebas para condenar al exmagistrado por el delito de tráfico de influencias de terceros, del cual Escobar Gil se declaró inocente. El Consejo Seccional de la Judicatura tampoco encontró razones para sancionarlo y la Procuraduría, de igual modo, pidió su absolución, recordó el abogado Granados en entrevista con W Radio. Sobre las razones para haber sido absuelto, Granados mencionó dos: porque quedó plenamente establecido que Rodrigo Escobar cumplió con lo que debía cumplir como abogado y porque no se le dio credibilidad al falso testigo Víctor Pacheco. Quedó establecido que él era un mentiroso, cierra comillas. Pacheco, condenado también por este asunto, declaró que Escobar Gil fue contratado con el turbio propósito de aprovecharse de su condición de exmagistrado para ajustar el proceso de Fidupetrol con el objetivo final de que la empresa no tuviera que pagar la multa impuesta. Por ese mismo caso, el exmagistrado Jorge Pretel fue llamado a juicio ante la Corte Suprema. Ese proceso está anunciado desde enero de este año, sin embargo, por distintas razones se ha dilatado. Se espera que arranque en octubre. Sobre las denuncias que se vienen de Escobar Gil internacionalmente, el penalista Granados señaló que van dirigidas especialmente contra Jorge Perdomo, quien como vicefiscal de Eduardo Montealegre recibió el expediente por asignación especial. Según Granados, Perdomo conocía desde hacía año y medio las evidencias que favorecían a Rodrigo Escobar Gil y sin embargo siguió impulsando la investigación hasta llevarlo ante jueces. Comillas, ¿qué motivaciones tenía el doctor Perdomo? Eso habrá que investigarse. El doctor Perdomo terminó alternado para la Procuraduría General y hace 2 años el nombre de Rodrigo Escobar Gil sonaba con mucha fuerza para la Procuraduría. Había sido presidente de la Corte Constitucional, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Era un rival que había que sacar porque estorbaba, y ya hemos visto cómo el doctor Perdomo en el pasado no ha dudado en que tenía la Fiscalía para perseguir a las personas que no quería y ayudar a las que él quería, concluyó Granados. Todos queremos que Venezuela se convierta en una democracia de nuevo, dice Santos. El presidente Juan Manuel Santos reveló algunos detalles de los temas que estarán sobre la mesa en la reunión que sostendrá este lunes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, siendo Venezuela uno de los asuntos fundamentales. Comillas, lo que todos queremos es que Venezuela se convierta en una democracia de nuevo, y estamos ejerciendo toda la presión posible para que ello vuelva a suceder. Estamos trabajando unidos y yo creo que entre más unidos y coordinados estemos, más efectivos seremos en nuestro trabajo, y esta noche hablaremos con el presidente Trump de ese tema, cómo coordinar mejor nuestros esfuerzos, en qué lugares ejercer presión, cómo presionar para ser más efectivos, porque todos queremos una transición democrática, ojalá pacífica, en Venezuela. Lo que está sucediendo allí es algo que no le gusta a nadie, y Colombia tiene mucho que ganar o perder porque compartimos 2.200 kilómetros de frontera con Venezuela, cierra comillas, aseguró el jefe de Estado de Nueva York en entrevista con la agencia Bloomberg. Según la migración de venezolanos e incluso colombianos desde Venezuela hacia Colombia, Santos señaló que el gobierno ha estado recibiendo con los brazos abiertos a quienes cruzan la frontera en busca de ayuda, pero que es un tema que preocupa mucho, y de ahí el interés en resolver el problema en el vecino país, que es muy rico, que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo y que se encuentra en esta situación que podría mejorar fácilmente si contara con un buen gabinete o con un buen gobierno. El primer mandatario sostuvo que lo primero que quiere hacer es oír lo que piensa el presidente Trump al respecto.
comillas, le hemos dicho que la intervención militar es algo que no está en la agenda en ninguno de los países de América Latina. Eso solamente empeoraría la situación, pero al ejercer presión colectiva y mostrarle a los venezolanos que la comunidad internacional entera está a favor de los venezolanos y mostrando que el régimen no recibe ningún apoyo, es lo que esperamos traiga un cambio, cierra comillas. Al ser indagado por el aumento de cultivos ilícitos en Colombia y la amenaza de Donald Trump de desertificar a Colombia, Santos insistió en que la ayuda a Colombia sigue y que incluso el Congreso de Estados Unidos votó un monto superior a lo que se había sugerido, y el Congreso sabe que llevamos más de 30 años trabajando juntos. Existe una responsabilidad compartida entre los países consumidores como Estados Unidos y los países productores como Colombia de trabajar juntos, cierra comillas, detalló Santos al señalar que a eso se suma que por primera vez en nuestra historia tenemos una maravillosa oportunidad de hallar una solución estructural al problema, porque gracias a la paz con las FARC podemos entrar a las zonas donde se está cultivando coca y llevar presencia del Estado y desarrollo a través de programas de sustitución de cultivos, y está funcionando. Uribe perdería apoyo de empresarios antioqueños. Empresarios antioqueños advirtieron a los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana que no aprobarán una coalición con el exprocurador Alejandro Ordóñez, pese a que el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez anunció el pasado viernes que el próximo 19 de noviembre el Centro Democrático elegirá su candidato presidencial para las elecciones de 2018. Empresarios antioqueños le pidieron realizar el proceso de elección lo antes posible, tal como lo puedo restablecer RCN Radio. Los expresidentes Uribe y Andrés Pastrana se habrían reunido con importantes empresarios antioqueños a quienes les urge conocer el candidato único del Centro Democrático. Comillas, si usted no tiene pronto un candidato propio, va a ser difícil que cualquier empresario lo apoye, cierra comillas. En ese mismo encuentro a Uribe se le preguntó si estaría dispuesto a hacer una alianza con el vicepresidente o el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien anunció su candidatura por firmas, a lo que Uribe respondió con un rotundo no. Sin embargo, para este importante grupo de empresarios, una coalición entre el Centro Democrático y el exprocurador Alejandro Ordóñez es impensable. No, y no puede estar en esa coalición. Por ahora se espera la elección del candidato del Centro Democrático entre Iván Duque, Carlos Holmes Trujillo, María del Rosario Guerra, Paloma Valencia y Rafael Nieto Loaiza, y en marzo se buscará una coalición con sectores afines. Óscar Naranjo culpa a factor cambiario de aumento de cultivos ilícitos. El secretario adjunto de Estados Unidos para Seguridad y Lucha Antinarcóticos, William Brockfield, dijo la semana pasada en una comisión del Senado de ese país que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos descuidó la lucha contra el narcotráfico en los últimos 6 años para lograr un acuerdo de paz con las FARC. Comillas, no es atribuible exclusivamente a eso, es multicausal. Una de las razones fundamentales del crecimiento tiene que ver con la depreciación del peso frente al dólar. Pasamos de un dólar de 1.800 pesos a uno de 3.000 pesos. Ese es un incentivo atractivo para las mafias para promover la siembra y producir más coca, cierra comillas, dijo Naranjo en una entrevista publicada hoy por el diario El Tiempo. Naranjo detalló que otros factores que contribuyeron al aumento de los cultivos ilícitos fue que las FARC propagaron la idea de que si la gente tenía cultivos, el Estado iba a llegar a ayudarlos económicamente. Además, el precio del oro en el 2012 era altísimo y mucha economía criminal migró hacia esta renta criminal. Luego, el precio del oro cayó y volvieron por los cultivos ilícitos. Insistió en que no se descuidó la lucha contra las drogas por el proceso de paz con las FARC, porque Colombia aumentó las toneladas incautadas de cocaína, aumentó el número de capturados con fines de extradición, aumentó la intervención para aplicar extinción de dominio a las finanzas del narcotráfico y aumentó el ataque contra estas organizaciones. Igualmente consideró categóricamente que Estados Unidos no va a certificar a Colombia pese al aumento de los cultivos ilícitos, porque no ha dejado de lado
su constante lucha para combatir esa práctica. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó la semana pasada al gobierno de Santos con desertificar a Colombia por incumplir sus compromisos internacionales contra el narcotráfico. En un memorando enviado al secretario de Estado Rex Tillerson, Trump identifica a 22 países, en su mayoría latinoamericanos y caribeños, como grandes productores o plataformas para el tráfico de drogas. Naranjo también ratificó que en la lucha diseñada para combatir los cultivos ilícitos en Colombia, la meta de este año es lograr la sustitución voluntaria de 50.000 hectáreas y otra cifra igual de manera forzosa para completar 100.000 hectáreas. El gobierno estaría ideando referendo en 2018 para reformar la justicia. Los escándalos que han rodeado a la rama judicial, en particular los relacionados con corrupción en la Corte Suprema de Justicia y en la Corte Constitucional, llevaron al gobierno nacional a idear mecanismos para recuperar la imagen del sistema judicial colombiano y corregir las fallas que lo han permeado. Según reveló este lunes la emisora Blue Radio, el Ejecutivo está gestando un referendo para reformar la justicia. Los colombianos serían convocados a las urnas el próximo 10 de marzo de 2018, a pocos días de las elecciones, para elegir a los integrantes del Congreso de la República. La reforma que busca el gobierno, señala la emisora, se centraría en 4 temas. En primer lugar, se pretende eliminar las facultades electorales de las altas cortes. Segundo, alcanzar un acuerdo para crear un nuevo organismo que investigue y juzgue a los magistrados de las cortes. En tercer lugar, la promoción de un enfoque más humanista y ético en los profesionales del derecho. Y finalmente, medidas que permitan descongestionar el sistema y que le apuesten a combatir la mora judicial. La iniciativa ya habría sido socializada con los presidentes de las Cortes, con quienes el ministro de Justicia, Enrique Gil, se reunió la semana pasada para comentarles de los cambios que quiere alcanzar el gobierno. Según los resultados de la más reciente encuesta Gallup Poll, el sistema judicial colombiano registra una opinión desfavorable del 83% y una favorable del 14%. A su vez, la Corte Suprema de Justicia tiene una desfavorabilidad del 72% y una favorabilidad del 23%, y la Corte Constitucional una opinión favorable del 63% y una favorable del 29%. Pacientes viven un calvario para recibir atención y tratamiento por parte de la EPS Medimás. Son reiteradas las quejas de los pacientes contra esa EPS, hecho que provocó que la Procuraduría analizara cerca de 10.000 peticiones de sus usuarios en el país. Persisten las quejas de los pacientes de la EPS Medimás debido a las constantes demoras en la atención y tratamiento de enfermedades de alta complejidad como el cáncer. Y es que las ciudades en donde más reclamos se presentan son Bogotá con más de 2.000, Antioquia 1.350 quejas y Valle del Cauca con 877 casos. De entre los principales problemas que tienen los pacientes es la asignación de citas para medicina general y de especialistas, así como la entrega de medicamentos. En Bogotá, por ejemplo, un grupo de personas denuncian que tratamientos y quimioterapias les fueron interrumpidas en el Centro Nacional de Oncología y les piden volver a empezar todo el trámite desde cero. Otro de los casos se registra en Cartagena, donde una mujer de 42 años, quien sufre de cáncer en la garganta, señala que desde hace un año espera la autorización de un examen por parte de Cafesalud y ahora en Medimás, pero no ha recibido respuesta por parte de la EPS. Una situación similar se registra en Risaralda, donde los usuarios de Medimás denuncian que la EPS no está entregando medicamentos y es casi imposible lograr una cita con un especialista. La condición más crítica en ese departamento la viven cerca de 1.000 niños que sufren problemas de neurodesarrollo y quienes padecen enfermedades huérfanas. Ante la situación, Medimás no les brinda atención médica especializada, medicamentos y terapias. Conductores no tendrán que cargar documento físico del SOAT. A partir del próximo 15 de octubre,
Ya no será obligatorio portar el panel o el papel especial del SOAT, debido a que este pasará a ser digital y también se podrá adquirir en las tiendas del barrio, según el presidente de Fenaltiendas, Ernesto Parra. Comillas, estamos tomando el nuevo cambio de reemplazar el papel especial que utiliza el SOAT, que a partir de octubre va a ser digital para ofrecer servicios de seguros, cierra comillas, señaló Parra. Parra manifestó a la FM que el formato digital del SOAT brinda más seguridad en caso de que pierdan el documento físico. Asimismo, aseguró que los colombianos podrán comprar el SOAT en una de las tiendas del país y lo podrá hacer a través de las certificaciones digitales que garantizará la legalidad de este documento. Comillas, es decir, que los ciudadanos lo pueden hacer a través de sacar una cámara de comercio de un registro mercantil en línea o como las certificaciones que ya están dando los bancos, cierra comillas, agregó Parra. Hasta aquí, temas políticos. La invitación muy cordial para que nos sigan en Twitter, Facebook, YouTube, Google, @temas políticos, una sola palabra, de lunes a viernes, en este mismo horario. Muchas gracias por su sintonía. Los espero mañana. Buenas noches.